Buenas noches, profe. Buenas noches, Andrea, ¿cómo vas? Bien, profe. Ah, bueno, ¿sí hicieron la tarea? Sí, señor. ¿Seguro? Sí, sí, pues yo encontré algunos. La verdad no encontré todos los principios, pero sí, vea, profe. Vea, acá tengo Mucha, a todo. ver, muéchela más cerquita para verlo. Sí, que no sé si se entienda, Sí, sí se pero sí alcanza. ahí Bueno, lo tengo. muy bien. Vamos a hacer que, yo creo que es importante hacer inclusive un marco conceptual de esos principios para que ustedes los tengan muy claros, porque mire lo importante y lo interesante, sobre todo pues por el último decreto, ¿no? Que trató de poner todas las disposiciones al régimen relativas al régimen de aduanas en desarrollo de la ley 1609 del 2013, ¿no? Que veíamos nosotros, la 1609 del 2013 habla de que es la ley marco de aduanas. Entonces, si se acuerdan de lo que habíamos visto ayer en la plataforma, muchachos, vamos a la plataforma. Entonces, tenemos nuestro... Si ya bajaron este cuadrito, el que yo les puse por acá. El de la sesión 7, profe. Sí. Pues yo estuve mirando y vi la presentación de Este, apoyo. sí. Ah, no, Mira, ese no. este es el más importante, porque mírala. Este es el más importante, porque mira. Acá, estamos hablando de ley marco de aduanas, ¿sí? Bájalo, ese ley marco de aduanas es la ley 1609 del 2013. Aquí. Ojalá pudiera uno agregar aquí algo, pero no se puede. La tecnología todavía no me da todo lo que necesito. A ver. A ver, vamos a poner eso acá. Y a ver si voy a escanear. Ah, no, aquí toca borrar esto. Escribir esta acá. Bueno, entonces, este sí estás viendo ahí. ¿Sí ves? Entonces voy a escanearlo y vamos a volverlo a subir a la plataforma.
Vale, profe. Para que tengamos ese actualizado con los últimos reformitas que hice. Aquí agregué en la parte de abajo, aquí agregué algunas cositas y precisamente hablamos acá en este momento de la ley 1165, que es la que estamos, bueno, allí podríamos también, voy a ver si de una vez les pongo estos dos. Yo todavía soy del tipo escuelero. Yo cojo y hago estos mapitas mentales en lápiz. Después los paso a colores. Y después se los subo a ustedes allí. Pero entonces toca borrarles a veces la partecita que quedó por ahí del lápiz. Bueno, ya están. Oscar Manrique ya se está conectando. Todavía faltan otros dos compañeros. Alcanzamos a hacer esto. Bueno, entonces vamos a escanear aquí mientras tanto. Hola, Oscar. Hello, Oscar. A ver, díganme la verdad, Andrea, ¿ya habían visto estos principios o no? No, profe, yo no. Bueno. Sinceramente no. Bueno, pero lo importante es, o sea, yo sé que esto tiene como, obviamente es una ley y tiene todo un tema, digamos, del derecho aduanero, pues más del derecho aduanero, pero es muy importante que ustedes lo conozcan. Entonces, porque es que esa es la base fundamental de los principios, inclusive los principios elementales de la Constitución, de los derechos humanos, los principios de la libertad, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas son importantísimos que ustedes los tengan, porque de allí parte precisamente todas las leyes, ¿no? De la Constitución, o sea, desde la Constitución, que es como la ley de leyes, que llaman la ley de leyes, la Constitución de Colombia, pues de allí parten y tienen que, digamos, tener un conducto y una normatividad acorde con la Constitución colombiana, y por eso salen unos principios que hay que rigen pues casi todas las leyes marco de los diferentes sectores, y particularmente el sector aduanero. Es muy importante tenerlas en cuenta, entenderlas, por lo menos entenderlas, ¿cierto? Principios de regulación aduanera y los principios de la ley marco. Entonces, fíjate que aquí los recoge otra vez la ley 1165, ¿sí? Si miramos aquí la ley 1165, que es la última del 2 de julio del 2019, y hay un decreto, está el decreto, que dijimos que era el decreto 046, ¿no? Entonces, esta también la voy a colocar en la plataforma. Espérate y verás. Vamos a bajarla aquí al escritorio, ¿cierto? Porque es importante que ustedes la tengan en cuenta, la vayan viendo,
la vayan conociendo, va recopilando otras hablábamos ayer que era como una especie de retazos que se van agregando, pero allí siguen siendo cosas fundamentales, pues los principios fundamentales que estamos hablando en la ley, los principios de los derechos humanos, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad y todo ese tipo de cosas, pues se aplican, pero más allá, las que más se aplican son los que están dentro de las leyes marco, y este es, digamos, una ley que podría llamarse ley marco, y está de nuevo aquí, como puedes ver en la ley, ¿cierto? Está, entonces dice, por el cual la 1165 del 2019, por el cual dictan disposiciones relativas al régimen de aduanas en desarrollo de la ley 1609 del 2013, ¿sí ven? O sea, está realmente reformando la ley 1609 del 2013, que esa es la que yo les estoy diciendo que está en el mapa conceptual. Bueno, entonces ya vamos a subir de nuevo esas dos. Vamos a escanearlo para que ustedes mismos se vean aquí el proceso. Voy a escanearlo. Entonces vamos a escanear ese nuevo mapa. Buenas, Edwin. Oscar, ¿cómo van? Buenas noches, profesor. Muy bien, gracias al señor. Bueno. Buenas noches, sí. profe. Excelente. Bueno. Secándonos, pero todo bien. Secándose, y eso que estaba en pleno aguacero. ¿Qué tal que les hubiera tocado ir otra vez hoy por allá? Ay, Dios mío. No, y es que todo estaba encharcado. Muy incómodo. Estaríamos mojados ya todos. Sí, señor. Mínimo los pies ya chorreantes. Entonces ahí estamos escaneando las últimas que les estoy diciendo que son importantes, ¿cierto? Sobre todo con respecto al régimen de aduanas, decreto 1165, ¿cierto? Que como su nombre en la parte de arriba del decreto dice, bueno, vamos a añadir otros acá. Vamos a añadir otros acá. Hemos hablado del decreto del debido proceso. Estaba aquí. Entonces dice, esta, la 1165 del 2019, dice, disposiciones relativas al régimen de aduanas en desarrollo de la ley 1609 del 2013. Entonces, sigue el régimen de aduanas. Entonces vamos a ponerlo acá. Voy a ponerlo tal y como lo dice ahí. En desarrollo de la ley. (1609) del 2013. Ok, entonces vamos a poner este, también lo vamos a escanear y se los voy a poner ya mismo allí en la plataforma. Bueno, entonces vamos a escanear ese también. Vamos a añadir ese.
Y vamos a añadir otros 3 también para que ustedes lo tengan allí. Añadir ese también. Vamos a poner acá del 2685. Todas estas. Como les decía, pues todo esto es un tema, digamos, del derecho aduanero, pero es muy importante uno entenderlas. Ustedes que van a hacer futuros trámites, ¿no? Como dicen, los futuros trámites de todo lo que tiene que ver con importaciones, exportaciones y todo lo que tiene que ver con aduanas. Entonces, esto les sirve. Entonces, esto lo acabo de hacer esta tarde, por eso, como dicen, está aquí en caliente, lo estamos haciendo en caliente. En tiempo real, sí. Y pues lo estoy escaneando para que ustedes lo puedan subir, o para poderlo yo subir y que ustedes lo puedan revisar. Ya lo vamos a revisar, ya lo van a poder poner en la plataforma. ¿Cierto? Ese. Y este. Blanco. Pues también a ponerlo acá. Blanco. Listo. Entonces ahora sí. Vamos a pegar aquí. Listo, ahora sí. Entonces, vamos a poner 1, 2 y 3. Vamos a añadir 1, 2, que es este. 2 y 3.
imprimir ese. Y ahora sí. Ya con eso nos defendemos. Ok, entonces ahora sí, vamos a guardarlo. Aquí va a aparecer acá. Entonces, está aquí el mapa, si lo ven. Están ahí de nuevo. Listo. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí? No, profe. ¿No están viendo el mapa? No, señor. Aún no, profe. A ver, entonces vamos a cambiar de nombre. Listo, entonces vamos a subirlo a la plataforma más bien. En documentos. Entonces vámonos a la plataforma. Ahí están viendo el decreto. El decreto número 1165, ¿sí? Listo, ok, muy bien. Entonces, bueno, hagamos el ejercicio para que ustedes se den cuenta de lo interesante de esto. Ya llegó Kevin también. Kevin. Ah, no, Kevin no ha llegado. Falta el compañero Kevin. Aula virtual. Entonces acá vamos a entrar de nuevo. Ah, usted ya está. Ya habíamos entrado, ¿cierto? Sí, profe. Aquí está. Ya estábamos aquí, listo. Entonces, vean. Aquí. Vamos a salir de allí. Entonces estábamos mirando este mapa mental de nuevo que está aquí en la plataforma, pero entonces vamos a poner ese mapa mental del día de hoy, ¿ok? Con los nuevos. Entonces, para el marco, estamos hoy en la sesión, ¿qué? 8, ¿no? Sí, profe. Entonces vamos a activar la edición, vamos a colocar allí en el 8. Bueno, tienen que verse estos cambios introducidos en el decreto 1165 del régimen de aduanas colombiano precisamente, pero yo ya les hice unos resúmenes que son los que les voy a mostrar en este momento. Vamos a colocarlo acá. Vamos a añadirlo acá en la sesión 8, que eso fue el trabajo que hice ahorita. Vamos a agregar unos documentos, un archivo en PDF, vamos a agregarlo, que es un mapa conceptual. Y otros.
¿cierto? Y estamos aquí. Es este. Agregar acá. Listo. Digo, guardar cambios y regresar al curso. Ahí ya estamos. Y está aquí. Mapa conceptual, régimen aduanero y otros. Listo. Entonces vamos a dejarlo acá. Vamos a desactivar la edición. Y vamos a verlo. Bueno, ¿sí hicieron la tarea o no? Acuérdense de la tarea, que eso es importantísimo, porque ustedes tienen que hacer, de acuerdo a la tarea, tienen que hacer un mapa conceptual de eso, como estos mapas que yo les voy a mostrar. La tarea, la primera tarea que voy a calificar, ¿para cuándo la dejamos? La tarea. A ver, esta tarea es de todos los principios. Sí, es sobre los principios que usted explicó. Igualmente también dijo sobre la tipicidad Exactamente. y algunos sobre prevalencia de lo sustancial, creo yo. Ajá. También había Entonces, nombrado. son los principios que están nombrados, ya se los muestro de nuevo, están ahí en la ley. Pero entonces, bueno, no, pues deberíamos, esta es en la otra. Igual, bueno, ustedes ya ven aquí, ahí están viendo la ley, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, señor, Sí, señor. la del decreto. Este es el decreto 1165. El decreto, listo, muy bien. Falta la ley 1609, ¿ya dónde está? Exacto. Ese es un decreto, digamos, que desarrolla la ley 1609 del 2013, que la modifica realmente, ¿no? En muchas, o saca, como decía Edwin López, la colcha de retazos. Entonces, miren lo que dicen acá. Es lo primero que aparece en lo primero que aparece allí. Uy, ¿esto qué pasó? Entonces dice, considerando las consideraciones, siempre aparece lo del Tratado de Kioto, un pocotón de cosas, todo el tema de la globalización, ¿no? O sea que toca, y todo el tema de la armonización, es decir, estar a la par con nuestros equivalentes aduaneros, ¿cierto? Del mundo. Entonces, esas son las justificaciones, digámosle, los considerandos sirven de justificación para hacer las leyes, ¿no? Los considerandos. O sea, considerando que tal cosa, considerando que la otra, considerando que se debería modificar, considerando que hay una aplicación escalonada, considerando que también constituye, que también anteriormente después tengo el propósito de otorgar seguridad, estabilidad, certeza jurídica. Entonces, todo ese tema, entonces considerando, se decreta unas disposiciones generales. Entonces está el alcance, principios y definiciones en el capítulo primero, ¿cierto? En ese capítulo primero. Y allí entonces está hablándonos de el alcance de todo el territorio nacional y regula las relaciones jurídicas que se establecen entre la administración aduanera que intervienen en ingreso, permanencia, traslado y salida de las mercancías hacia y desde el territorio aduanero nacional. Entonces sigue existiendo, cuando ustedes vean la sigla TAN, significa, o al TAN, cuando le hablan del TAN, muchas veces están hablando del territorio aduanero nacional, con sujeción a la ley, a la Constitución y a la ley. Listo, todos los principios generales que ustedes están trabajando. Entonces, sin perjuicio de los principios constitucionales, ojo que lo que se están trabajando son unos principios generales, los principios constitucionales que están en la Constitución política, la ley de leyes, ¿cierto? Sería como la Constitución Política de Colombia. Y ahí lo dice, sin perjuicio de los principios constitucionales y los previstos en el artículo 3º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de la Ley 1609 del 2013 y del
Código General del Proceso, las disposiciones contenidas en este decreto se aplicarán e interpretarán teniendo en cuenta los siguientes principios generales. El principio de eficiencia, ¿sí ve que está en la partecita de arriba? Está en la partecita de arriba de acá de nuestro mapa conceptual. ¿Estamos viendo el mapa conceptual? Sí. Sí, señor, profe. Listo, entonces sí lo ven acá. Entonces, la ley marco de aduanas aquí está, mire, la ley 1609 del 2013. ¿Cierto? Dentro de este mapa conceptual. Y teníamos el debido proceso, la igualdad, la buena fe, la economía, la celeridad, la prevalencia, la sustancial, la eficiencia y la favorabilidad, que también están aquí arriba, ¿no? Eficiencia y favorabilidad, justicia, régimen sancionatorio, sistema de riesgos, tipicidad, prevalencia de lo sustancial, seguridad y facilitación de logística en operación de comercio exterior. Entonces, vamos al decreto, pero ahí está. Entonces, están los principios, ahí desde allí aparecen. Principio de eficiencia. Entonces, ¿quién me dice que es el principio de eficiencia sin leer? ¿Qué averiguaron? A ver, vamos a cambiar de mapa al mapa. Pues, Ah, Andrea, dale, dale. Ah, No, ahí sí se pelean. Bueno, está bien. Hagan. bueno, pues lo que yo vi, profe, Sí, decía que este principio prevalece en el servicio ágil y oportuno para facilitar y dinamizar el comercio exterior. o sea, el de eficiencia, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Bueno, en términos, ¿puedo opinar también yo? sí, claro, todos, Vale, esa es la bueno. idea. Igualmente para mí el principio de eficiencia es, digamos, lo que decía mi compañera, la agilización, pero igualmente hay que tener en cuenta que también se hace con la intención de alcanzar el objetivo con la menor cantidad, digamos, de recursos posibles para obtener una Exacto. mayor ganancia, por así decirlo. Muy bien. O sea, acuérdense que siempre la eficiencia, y en términos económicos, la eficiencia, ¿cierto? Es hacer o cumplir con los objetivos, digamos, pero minimizando los recursos o haciendo una muy buena gestión con respecto a los recursos, es decir, que no se desperdicien, no se, se desperdicien los recursos o que no se utilicen demasiados recursos también para las gestiones, sino que sea lo justo y necesario en términos de la economía. Entonces, aquí hay uno que me parece importante, que es un abogado de la Universidad de los Andes, que habla sobre los principios de regulación aduanera. También se los voy a colocar allí. El doctor Pedro Sarmiento Pérez, que es analista también de la Asociación Colombiana de Contadores y habla sobre estos temas. Dice, el primero es el de la eficiencia, ¿no? Que es un principio administrativo de buenas prácticas en la medida que propugna por el servicio ágil, eficiente, oportuno y en aras de la necesidad de facilitar el comercio en un equilibrio de fuerzas e intereses para facilitar sin perder el control y garantizar un exacto manejo de los preceptos sancionatorios. Es decir, estar de todas maneras controlando, o sea, ser eficientes, dar laxitud para que se mueva la logística de comercio en ese sentido, pero pues para que se logren los objetivos en tiempos, tal, pero manteniendo el control. Ya de por sí, un duro reto que combatirá la discrecionalidad o la legislación de ventanilla que desde hace años ha permitido que cada administración sea un universo particular, a veces distante jurídicamente de los predicados oficiales esbozados por el nivel central de la administración. Entonces él habla de esa situación que está pasando y que ha pasado desafortunadamente a veces con el tema de la DIAN, ¿no? Fíjense que, pues, mal haría yo en hablar mal de alguna institución. Lo que pasa es que desafortunadamente, pues, ha pasado. No es que
no es que yo me lo esté inventando, pero, por ejemplo, en una época, y me imagino que todavía puede existir ese tipo de cosas, aunque cada vez menos, los directores de la DIAN se peleaban ciertas direcciones de aduanas, por el caso, por ejemplo, Buenaventura, caso, por ejemplo, Cartagena, caso Barranquilla, porque pues allá se hacían multimillonarios a raíz del tema de la corrupción, ¿no? Hace poquito, el escándalo más cercano que ha pasado desafortunado en la DIAN es el de Buenaventura, ¿no? ¿Alguien se Los acuerda? Anguila. Sí. ¿Alguien se acuerda de ese tema? ¿Cómo fue? ¿Alguien sabe? Yo recuerdo eso, la hija de uno de los funcionarios. El tema era que se le daba el levante a la mercancía sin cumplir con el lleno de los requisitos y nacionalizaban, o sea, entraban al país. Entraban en ese ahí. sentido. Entonces se mandaban varias cosas, ¿no? De pronto no estaban los manifiestos de aduana, que eran 4 contenedores, ¿no? O no era la mercancía que estaba allí planteada. Y pasaba, obviamente, pues se levantaba la mercancía, pero obviamente eso era un tema de corrupción porque le estaban pagando pues a todos los funcionarios de allá. A todos no, dicen ellos, ¿no? Pero casi que como a los 4 o 5 que estaban allí en la cadena de mando y de control y dirección, pues obviamente todos cayeron, ¿no? Pero sí, la hija, o sea, eso cayó por cosas como extrañas, o sea, porque nunca se había visto ese tema, pero desafortunadamente por allá por unas fotos en Facebook, vea cómo son las redes de tenaces. Unas fotos en Facebook de una niña con una niña de Buenaventura, de apellido, ¿cómo era el apellido? Anguila. Ambuila. Y que estudiaba en Harvard, creo que era. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos, pues tenía un Lamborghini, ¿qué era? Ferrari. Un Ferrari, y era colombianita. Y entonces, pues claro, eso, pues no dejó, no pasó tan desapercibido, y obviamente empezaron las investigaciones y ahí llegó la cosa, ¿no? Sí, De pronto. sí, exacto, porque es que siempre montaba, digamos, un estilo de vida bastante lujoso. O sea, hubiera sido un poquito más recatada hasta de pronto. Sí, pero. Hubieran iniciado todo ese escándalo que hubo, pero pues bueno, como dicen por ahí, el dinero a veces corroe mucho. Sí, desafortunadamente, pues, y esa fue la situación. Aunque ese caso, yo no sé en qué irá, pero pues estaban ellos defendiéndose. Yo creo que muy difícil, ¿no? No, pero aquí aplica el debido proceso. Sí. Ahí en lo penal. Tienen que comprobarle a ellos ciertas cosas. Sí, exacto. La fiscalía debe demostrar, tiene la carga probatoria, es lo que llaman en derecho penal. En derecho Profe, penal. pero yo quería comentarle, Sí. pues lo digo con justa causa. A veces las mismas entidades públicas hacen que haya esos temas de corrupción, porque colocan tanta traba, lo digo como entidad, Sí. que verdaderamente son, o sea, son trabas, ¿cómo le diré? De forma y no de fondo. Ok. Entonces, en ese sentido, a veces, no siempre, pero sí ayudan en estos temas, ¿sí? Los temas de importación en las entidades públicas no se manejan al 100% y no los manejan por grupo. Por ejemplo, el ICA debe tener un grupo que lo maneja. En el INVIMA somos un grupo, y le digo que en importación en el instituto, si sabemos de importación, somos como por mucho como unos 40, por mucho. ¿Sí me voy a entender? Sí, claro, los demás. Exacto, entonces las otras direcciones desconocen el tema aduanero y conllevan a veces a ceñirse en lo sanitario y no aplican el principio de colaboración con otras entidades, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, nosotros ayudamos también a que
si bien la economía la manejan las empresas, a veces hay temas de forma que no es de documentación, sino por nombre, por unas cositas que se pueden arreglar o por referencia que se pueden arreglar hacen que la mercancía se quede ahí, el importador. Entonces el importador, yo no estoy justificando, a veces se ve con la necesidad de buscar, ofrecer o algo Sí. por esos temas. Entonces yo digo que si bien está el abuso, pero a veces incluso los principios uno debe saberlos manejar, o sea, como funcionario, porque uno debe estar en función de Sí, todas las claro. personas, en este caso en función del importador. Entonces, pero sí se incentiva mucho a que haya la corrupción. Y desafortunadamente es parte del sistema, ¿no? Desafortunadamente decían que sobre todo el caso de la DIAN, pues desafortunadamente toda la tramitología y el detalle cuando pues desafortunadamente lo utilizan muchos los que no quieren ayudar Sí. o quieren ayudar de otra forma para precisamente hacer el tema de la corrupción y de las dádivas y todo esto, ¿cierto? En cambio de analizar, y lo que tú dices es cierto, o sea, son temas, la mayoría son de forma, porque el fondo es, si es la mercancía, si es obviamente la sustancia, que por ejemplo en el caso tuyo que sí trae, que sí cumple con la normatividad, que cumple con lo que necesita el país, que es lo más importante. Entonces, si el país necesita esa mercancía, pues tiene que entrar, debe entrar. Pero entonces por alguna, ahí sí podría llamarse leguleyada, entonces desafortunadamente la aprenden y ahí es donde empieza todo el mundo a padecer, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahí es cuando, ¿cómo voy yo ahí? Que dice, CBY. el CBY, y entonces, porque entre que no sacarla y que cumplir con un contrato, cumplir con una importación, pues obviamente a veces son más costosas esas multas. Sí. Los que licitan también, pues tienen que cumplir con todos los requerimientos y si lo hacen mal, pues pueden perder plata. Entonces, sí, yo creo que a veces el sistema como tal puede generar problemas que le ayudan a las personas pues a ser corruptas, desafortunadamente. Más sin embargo, lo que yo les contaba antes, creo que hace 2 o 3 clases, pues hombre, en general los sistemas digamos, de aduana, las mismas aduanas, los sistemas económicos como tal, porque entonces muchas personas dirían, no, es que un sistema es más corrupto que el otro. No, yo creería, sinceramente, que cualquier sistema, por ejemplo, hablando de sistemas económicos, así macro, digamos, sistema macro, el sistema económico capitalista o el sistema económico socialista o el sistema económico comunista, pues todos pueden funcionar bien, pueden ayudar a hacer crecer la economía de acuerdo a sus preceptos, más sin embargo el principal problema es la gente que está detrás de los sistemas. O sea, es el factor humano el que realmente hace que eso se vuelva corrupción o que eso crezca y se vuelva productivo y sea digamos, para el bien común, no para un bien particular. Porque en ese caso la corrupción son obviamente, para enriquecerse y estar en otra serie de condiciones de vida, pero eso también es contra la ley, precisamente. O sea, porque los preceptos y los principios son temas de ética profesional. Entonces, estos principios es muy importante y ustedes también como, digamos, funcionarios, como agentes de aduanas, como funcionarios, pues, públicos y funcionarios, pues obviamente yo sé que el sistema es complicado, pero hay que cumplir la ley y hacerla cumplir. A veces, en ese tipo de cosas, pues como dicen, por la letra chiquita muchas veces pasan cosas y eso genera problemas, yo lo sé. Pero para eso también están la misma normatividad que le da, digamos, unos tiempos
de corrección, tiempos de, digamos, tiempos especiales, digamos, ¿cierto? Dependiendo del régimen y esto, para poder corregir, para poder hacer las cosas. Y a veces el no conocimiento de esa posibilidad de hacer las correcciones y esto, pues genera ese tipo de problemas también. Digamos que en cierta forma, los que conocen mucho la ley también se aprovechan de la ley para, ¿cierto? Para hacer corrupción, desafortunadamente. Lo que tú dices es muy cierto también. Muy pocos conocen muy bien la ley y entonces hacen que todo funcione bien, pues por su lado. Pero los otros, pues desafortunadamente, si no conocen bien la ley, pues están detrás de otras cosas, ¿no? Esto es como y sobre todo, ¿no? Todavía, desafortunadamente, eso pasa en política, pues los gamonales del pueblo y los gamonales, ¿no? Que compran votos y todo este tipo de cosas es porque el personaje que llegue allí, obviamente, el político que llegue allí a ser alcalde, ¿cierto? Entonces, pues va a tener una serie de contratos del municipio para hacer acueductos, para hacer una cosa, para hacer la otra, hacer vías, hacer carreteras, tiene un presupuesto de infraestructura, tiene un presupuesto para hacer infraestructura eléctrica, sanitaria, de todo. Entonces, como esos municipios están creciendo y obviamente pues hay trabajo allí, pues desafortunadamente eso es lo que pasa. Las empresas y a todo nivel, ¿no? Inclusive para la presidencia. Sabemos que los grandes cacaos del país, pues le apuestan a los dos bandos y le dan plata a los dos bandos, ¿no? Para que cualquiera que llegue a salir, pues le ayude. Una rifa segura. Sí. Entonces, llega, el que llegue, pues le va a ayudar en contratación, en darle un banquito, en regalarle una infraestructura de 4G, cosas de ese estilo. Entonces, desafortunadamente, eso pasa y por eso tenemos tantos problemas de corrupción en el país. Podría uno decir que sí, es parte de la problemática del sistema, pero si realmente y sinceramente es quien está detrás de los sistemas, ¿no? Aquí, por ejemplo, y algo que es positivo, yo no sé todo el resto de cosas, pero la famosa mermelada, por ejemplo, pues a Duque le han dado muy duro por eso, porque el tipo no ha repartido toda esa mermelada que repartieron todos los demás. No sé cómo esté haciendo, pues de pronto por eso es que no le aprueban nada en el Congreso, no sé, pero definitivamente sí tiene cosas que ha hecho positivas, no las muestra. No sé a veces a qué juega también, porque cuando uno no muestra lo que ha hecho, pues también es complicado que la gente tenga un concepto de favorabilidad hacia la persona. Entonces, por eso mucha gente dice, no, ese presidente no está haciendo nada, cuando no muestra las cosas buenas que ha hecho. Y por ejemplo eso, el tipo no, parece que tiene precisamente conflictos con ese tema porque él dijo que no iba a dar mermelada y no ha dado mermeladas y por eso no le aprueban nada, ¿no? Esa es como la contraposición de la situación política. Pero bueno, en todo caso, vuelvo y repito, yo creo que la clave es los que están detrás. Entonces, los que están detrás, en ese caso, como tú, Edwin, como muchos funcionarios de la DIAN, yo conozco muchos funcionarios buenísimos, excelentes, trabajadores, lo único que hacen es tratar de ayudar allá y obviamente ceñidos a la norma, ceñidos a la ley, a los preceptos, ¿cierto? Pues pueden ayudar. Eso estaría bien, siempre y cuando, pues obviamente, ustedes como funcionarios, pues tampoco salgan lesionados, porque podría generar una situación también adversa para los funcionarios que ayuden y entonces dicen, no, pero es que ayudaron, pero entonces eso fue que les pasaron, como dicen, no, eso
eso pasó allá a una liga y por eso pasó la vaina, ¿no? Entonces, se puede prestar para... Sí, se puede prestar. Eso es verdad, profe. Mm. Incluso yo también, yo tengo dos principios que yo los aplico, que primero es la salvedad jurídica, que todo esté en el marco de la legalidad. Incluso a veces niego las cosas y le digo, de una vez le proyecto cuáles son las posibles soluciones. Ok. Y lo otro es que yo visualizo todo, lo llevo a un campo penal, ¿sí? Sí. ¿Qué pasaría si esto se va a un campo? Ellos dicen, bueno, la entidad me retuvo tanto tiempo y perdí tantos millones y nos vamos a un pleito con la entidad. ¿Sí me voy a entender? Entonces, Sí. yo eso lo miro yo desde el otro escenario también y tengo en cuenta los principios. Bueno, esto no los conocías, profe, ¿verdad? No conocía la ley la 1603. Y porque por principios también se pierden los procesos, ¿sí me voy a entender? O sea, Claro. lo que usted decía, una persona que sepa mucho, eso más que todo es competencia, es saber y saber hacer. Ajá. Entonces, manejarse bien en ese ámbito, entonces yo lo llevo hacia allá. Entonces, eso es lo que gracias hasta la fecha me ha mantenido libre de cualquier proceso, porque Claro. si llegan derechos de peticiones normales y uno los contesta, pero yo he visto que llegan tutelas. Bueno, a mí no me ha tocado ninguna tutela, gracias a Dios, ese que está diciendo que se está vulnerando un derecho. Sí, Claro. entonces trato como de lo que usted dijo una vez, de ser abogado, pero eso me lo he ido dando la experiencia y me cuido mucho incluso yo no hablo con importadores, muy poco. Yo lo que sí hablo es con el ministerio, con la OPS, porque son temas de donaciones, temas que no son de comercialización. Entonces, como entidad, sí, en principio de cooperación, nos toca ver cómo se va a beneficiar las comunidades. Eso es lo que me gusta a mí. Y al importador, pues trato siempre de ayudarlo en los que se puede, en el sentido de lo que es correo, o cuando hay alguna capacitación o algo, ya uno va, pero uno no puede ser juez y parte. O sea, nosotros no podemos asesorar exactamente a esos importadores, claro, porque ahí lo que usted dice, ahí sí nos estamos metiendo en un lío. En un lío, desafortunadamente, sí. Pero entonces, pero muy bien, porque estás aplicando todo el tema de esa ética y ahí cuando tú estás, digamos, también dándole o perfilando la solución, pues obviamente estás aplicando ese principio también de favorabilidad, ¿no? O sea, pues usted puede irse por este lado, puede salir aquí, puede hacer las cosas, pero pues tiene que hacer todo y cumplir esta normatividad, ¿cierto? Entonces eso es clave, ¿no? Y muy bien. Pero ahí, como vuelvo y digo, pues depende muchas veces es de la gente de atrás. O sea, del ser humano, del que está atrás mirando la situación, que toca verla desde el punto de vista, obviamente, de la entidad para la que uno está trabajando y tener la lealtad total, pues, con la entidad que uno está trabajando, por el país, obviamente, y si está trabajando en entidades públicas, que yo también trabajé en entidad pública y eso pues tiene que tener ese marco de la lealtad y obviamente del cumplimiento de la norma. Pero pues si uno puede ayudar, pues hacerlo en el mejor sentido, ¿cierto? Y inclusive hay una de las cosas que siempre me ha marcado a mí, que, que, que es importante, ¿no? O sea, como tú dices ahorita, no hay que hablar con no, uno perfila su requerimiento, ¿cierto? Entonces, lo escrito está, y hay que uno saber perfilar bien las cosas para que, si bien está la situación, plasmarla y perfilar una posible solución para que ellos actúen y no quedar uno pues ahí, como dicen, metido entre los palos en una situación pues que puede ser equívoca, ¿no? Sí, señor, es verdad. El tema es porque como yo tengo jefes, bueno, y los cambiaron, el primer jefe que yo tuve, él nos enseñaba, él se sentaba en medio de los importadores y él decía, pues no es conveniente que hablen con los importadores. En el momento yo no le veía como la malicia. Después, cuando llegó,
hubo cambio, ya comencé a mirar pues las apreciaciones que mi jefe me hacía. Entonces, bueno, concluí yo, porque eso es de lógico, que eso es algo axioma ahí, que los que están en la obligación de hablar con los importadores son los coordinadores y los jefes. Entonces, yo como no tengo tal rol, no vi procedente a eso. Incluso yo le digo a mi jefe que no veo procedente que me ponga por teléfono y eso, porque claro, ya me ha pasado que después que hablo, entonces comienzan a llamarme, comienzan a preguntarme cosas y es donde se presta para los temas de corrupción. Y los malos dice la Biblia, el sabio ve el mal y se aparta. Entonces, distintamente mejor está así, normal, una persona normal, sí. Sí. Yo me siento con por lo mismo decidí, yo dije, hice una evaluación y dije, yo voy a buscar algo para saber exactamente dónde estoy. O sea, yo estoy manejando un tema de comercio exterior, pero la realidad es que no, bueno, ya he aprendido más, pero no me sentía como complementado directamente en lo que yo estaba haciendo. Sí, yo manejo bien lo sanitario, pero lo de comercio exterior no. Okay. Y hay muchos que estudiaron comercio exterior que están ahí y no saben lo sanitario, pero tampoco manejan el tema a pesar de que tienen el título, desconocen muchas cosas. Entonces, uno no se siente como capacitado. Entonces, mi visión es, lo que yo le decía, los libros, dejarle a ellos también formados, a los profesionales que lleguen, los técnicos, para que pues tengan una visión más general y global de lo que es el comercio exterior. Excelente, sí. Excelente, muy bien. Eso me parece excelente. Deberíamos de verdad ir promocionando el tema y hablando con el rector de la universidad, el doctor Hoyos, para que realmente empecemos a sacar libros como lo que tú estás planteando, digamos, de los técnicos y de los profesionales. Yo creo que, sinceramente, yo veo buen potencial en ti, Edwin. Pues yo no soy abogado, pero creo que puede ser una cosa bien interesante que estudiases Derecho y te especializaras precisamente en Derecho Aduanero. Ahí sería clave. Gracias, profe. Eso me lo dicen mis compañeros también. Sí. Gracias. Pero sí, y no echen saco roto lo del tema de, porque es que hay varias producciones intelectuales que pues he hecho la entidad que se pueden, o sea, eso es por tema de transparencia, lo que hablaba ahorita mi compañero Oscar, eso es público, simplemente que a veces hay que recopilarlo, así como lo que ha hecho usted con esos mapas que estos mapas conceptuales que me especifican exactamente lo mismo. Eso es producción intelectual, y aquí es un tema que le ayudaría a todos, o sea, en el tema sanitario, en lo que se pueda lograr. Claro, entonces, claro. O sea, pero sí, yo estoy dispuesto a trabajar, y eso es como un anhelo que tengo, y pues yo dije que me iba a encarrilar por ahí. Chévere. Entonces, si la universidad ayuda, pues, y usted nos colabora, sería mejor. Claro. Yo le agradezco. Claro. Sí, ahí con el profe Hoyos, el rector, él es como el encargado de ese tema. Y ahí pueden utilizar estos mapitas utilicen. Ahí yo les doy mi copyright gratis, pero que los utilicen. Ok, profe, gracias. Ok, bueno, muy bien. Muy bien, Edwin. Entonces, estaba hablando el profe, el profe, está hablando el alumno Oscar. Oscar, ¿qué nos estabas contando de el principio? ¿Cuál era? Oscar. El principio de eficiencia. El principio de eficiencia, ok. Entonces, yo ya les leí este pedacito de lo que dice el abogado, ¿no? Entonces, bueno, listo. Ahora miremos este principio, el de favorabilidad. Entonces, ¿qué averiguaron en otros lados? ¿Qué decía? Aquí dice, si antes de la firmeza del acto que decide de fondo la imposición de una sanción o el decomiso, entra a regir una norma que favorezca al interesado, la autoridad aduanera la aplicará oficiosamente, es decir, la tiene que aplicar ellos sin solicitársela, ¿no? Oficiosamente, tienen que hacerla directamente. Entonces, puede existir la situación en la que
no lo apliquen, y si no lo aplican, pues ahí sí le cabe un recurso. Bueno, habría que mirar bien cómo es ese tema, y eso lo conocen muy bien las CIAs, ¿no? Muchas veces lo que se manda es un recurso de reposición, o se manda un derecho de petición para que apliquen el principio de favorabilidad. Pero debería aplicárselo, y normalmente por eso es que es importante precisamente en esa parte de la favorabilidad, pues el estudio de la norma y el entendimiento muy claro de los preceptos legales de las normas, sobre todo si aplican o no aplican, y si le da favorabilidad o no, porque muchas veces puede ser que no, que el nuevo decreto pues no le aplique a favor, sino todo lo contrario, que le pague más impuestos, supongamos. Entonces, pues entonces ahí no debería aplicársele el principio de la favorabilidad, o sea, se le aplica el principio de la favorabilidad en el sentido de que no se le cobre si ya está cobrándosele un valor. Pero si entra una nueva norma y rige la norma, pues así realmente, y si es de cobro, pero aquí sobre todo es más de sanción, ¿no? Aquí es la imposición de una sanción o el decomiso para el caso aduanero, ¿no? Entonces, ahí, ¿quién más averiguó alguna cosa de la favorabilidad? ¿Qué más, o qué experiencia tienes, Edwin, con la favorabilidad? Bueno, hay un artículo en el 390, cuando estaba el estatuto aduanero, el 390, yo recuerdo que lo que hoy en día en el 1165 del 482 decía que todo producto que estaba en zona franca, el tema de que tuviese registro sanitario, tendría que surtir el tema de importación ordinaria, o sea, tenía que solicitar una licencia de importación y solicitar el visto bueno. Hoy en día, pues la 1165 dice que los que tengan registro sanitario no necesitan, El si visto bien se bueno. considera una importación, del visto bueno del INVIMA, de la entidad. Cierto. Entonces, yo no le puedo exigir, hoy en día, pues de pronto, ahora el año pasado, póngale ahí, en ese tiempo de que estaba entrando la vigencia, en exigirle a alguien que esté elaborando en zona franca, sea un medicamento, un dispositivo o cualquier otro producto, competencia de la entidad, que solicite una licencia de importación, y entonces yo lo puedo obligar y él me dice, no, yo me acojo pues al decreto 1165, a manera de ejemplo, donde no tengo que surtir un proceso de trámite de importación como una importación ordinaria, porque yo puedo sacar lo normal de la zona franca. Entonces, en ese sentido, ahí aplica el tema de favorabilidad en el tema de aplicación de la norma. Claro, claro. Y que no se acoge al otro. Manera de ejemplo, sí, porque según la tarea que usted puso siempre, echarle cabeza es como construir un cuento por cada principio. No, pero Sí, muy bien, muy bien. A ese ejemplo está muy bueno, claro, claro, y es así, porque en la vigencia que entró, que eso entró como el 2 de agosto, creo que fue. Septiembre, ¿no fue? Bueno, no sé, no. Entró en vigencia, ¿cuándo fue? Bueno, sí, septiembre de 2019. Como un mes después, ¿no? Sí, señor. Entonces, claro, pues, lo que dices tú es muy cierto. Ahí la gente entonces se acogía al tema, y a 1165 decía no vistos buenos y no solicitud de licencia. Pues claro, hay que aplicar ese principio. Pero me imagino que tú se lo aplicabas por la razón de ser de que se debe aplicar oficiosamente, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. Y así se tenía. Y la verdad, eso sanitariamente es un tema de no se manejan los aduaneros, sino que es territorio nacional. Entonces, tanto que las fábricas que están ahí se dan con todas las condiciones de los registros sanitarios como si fuera un producto nacional. Entonces, la verdad me gustó que le hicieron ese favor a las personas que verdaderamente cumplen con esta condición. Incluso yo hasta, señor. ¿Esa fue zona franca de Bogotá, en Fontibón?
No, en cualquier lugar, sí. Sí. O sea, en cualquier zona franca del país. Entonces, sí, la norma, creo que el 482 dice, incluso nos ha tocado negar registros de importación donde donde las personas solicitan el visto bueno y se le dice que se niega porque el decreto 1165 en el artículo 482 dice que los productos que tengan registro sanitario no deben solicitar visto bueno, incluso se le niega porque lo solicita, o sea, Claro. es lo inverso, pero sí me ha tocado ese caso. Entonces no se lo concedemos, porque así lo dice la norma. Otra cosa, nosotros estamos en la entidad, nosotros ejecutamos las políticas, o sea, las normas, ¿no? Lo que usted decía, nosotros nos toca hacer, así está en contra de nosotros hacer valer la norma, o sea, nos toca aplicarla con todo el dolor. O sea, hay cosas que las sillas de rueda para gente que lo necesita con todo el dolor, toca aplicarle que a veces si no cumplen no entran al país. Claro. Entonces, eso es doloroso, pero bueno, pues, como decía, la ley es dura, pero es la ley. Dura es la ley, sí, señor. Sí. Ah, bueno, muy bien. Listo. Ahora, gracias, Edwin. Y el principio, entonces, de justicia. A ver, Andrea o Oscar. Mira lo que dice ahí. Profe, pues, o sea, como tal, lo de los principios, yo tengo tal cual lo que está ahí. O sea, yo te mostré Sí. y tal cual tengo eso. Tengo, ¿Qué pero dice? no encontré algunas. Pero ese de justicia, ¿qué te dice? A ver, no lo leas aquí, sino me dices. Cámbialo para que veas que no estoy leyendo. Bueno. ¿Allá? Dice, todas las actuaciones administrativas relativas de la función aduanera debería estar presididas como por el espíritu ese de la justicia, Un relevante espíritu de justicia. esto, Sí. actuando con legalidad, recordando que se trata de un servicio público. Ajá, muy bien, muy interesante eso. O sea, la administración y autoridad aduanera actuará dentro de un marco de legalidad, reconociendo siempre de que se trata de un servicio público y que el Estado no aspira que el obligado aduanero se le exija más de aquello que la misma ley pretende. Entonces, porque a eso es el famoso tema de la interpretación de la ley, ¿no? Entonces, muchas veces dicen, más allá del tema de la ley como tal, hay una interpretación. Entonces, vamos a suponer, entonces decían, no, sí, todavía requiere el visto bueno, todavía exigen el visto bueno. Y la ley 1165 la quitó. Entonces, pues en ese mismo orden de ideas, la ley pretende precisamente agilizar el proceso, agilizar el trámite, ¿cierto? Y si el funcionario, por ejemplo, todavía sigue exigiendo el visto bueno, pues estamos ante una falla en el principio de justicia, porque la ley ya dice otra cosa. Ok, Oscar, ¿tienes algo adicional o Edwin tiene algo adicional de principio de justicia? ¿Algún ejemplo? Oye, o sea, la justicia es con la objetividad e imparcialidad. Uh-huh. Y ahorita cuando leía la ley decía que no puede haber conceptos que estén por encima de la Constitución y lo normado. Ahí estaba leyéndolo antes de entrar a la clase. Sí. Entonces, o sea, ese de justicia va como intrínseco con la igualdad, ¿sí? Porque yo no puedo interpretarla y aplicar la norma a unos y a otros no. Por eso la gente dice, aplíqueme el principio de igualdad. Entonces, tampoco lo puedo juzgar con algo que está por fuera de la norma, ¿sí? Y incluso ahí va un poquito de favorabilidad en el sentido de que uno cuando hay dudas tiene que darle la razón o sea, aplicar incluso el principio de buena fe hacia el importador en el sentido de fallarle con objetividad, imparcialidad,
y autonomía sin afectarlo. Entonces, si la norma me dice ciertas cosas, entonces como no salirme de ahí. Ahora, hay un caso, profe, en que la norma a veces no lo permite ni lo prohíbe. ¿Sí me van a entender? Entonces, dicen que en derecho uno lo que hace es abstenerse. No, uno no puede proceder en ese caso y ya le tocaría ya a las cortes o ya cuando incluso la sala jurídica, no, la oficina jurídica o el área legal no se pronuncia sobre el respecto, ya toca buscar instancias superiores para que se pronuncie sobre el particular. Y en ese caso tienen que darle uno trámite sin necesidad de ofender, de afectar al importador. Eso es lo que yo entiendo como principio de justicia. Claro, pero en ese caso que tú planteas allí, muchas veces lo que se plantea como son digamos, temas de casuística, un caso en particular y no se aplica, si efectivamente tú te abstienes, pero muchas veces la DIAN entra a la oficina jurídica pues de la DIAN a manejar esos casos y a sacar, digamos, conceptos, ¿no? Sobre eso para normalizar, digamos, esa conducta, digámoslo así, ¿cierto? Sí, pero ¿sabe qué? O sea, es un tema también que yo he visto que lo he visto mucho en la administración pública, es que dependiendo, y afortunadamente, el gobierno de turno y dependiendo también el que esté atrás, también los conceptos lo dan amañados, o sea, no son imparciales. Y lo digo porque es que pues a mí me ha pasado que uno dice una cosa, después cambia y el otro tumba esto y estas cosas, entonces es donde digo que afectan el proceso de cómo ser más eficiente, eficaz del principio, ahí, pero sí, ya uno respetando los conceptos, sí, pero a veces va muy dirigido, o sea, a un amigo o algo, no, no es muy tan objetivo. Por eso es mejor basarse en los principios. O sea, son casos particulares, sí, pero a veces no son tan objetivos, sí. Exacto. Eso es cierto. A veces como que hablo mucho, pero trato de ser como muy, decir la verdad y lo que se vive en la función pública. Y es cierto, es que desafortunadamente es cierto, pues que eso se ve muchísimo, claro. Es más, muchas veces lo que dicen, y en temas de impuestos, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a tratar de, como dicen, de tumbar la norma por algún lado, y entonces por el lado utilizan muchas veces el concepto de la DIAN, ¿no? El concepto de la DIAN para no pagar más o para sacar menos impuestos por un lado y por el otro. Eso es lo que hacen muchas veces, ¿no? Sí. Claro, incluso hasta una consulta, bueno, eso me he dado cuenta, cualquier persona puede hacerle una consulta y un pronunciamiento de la entidad que no es de pronto de un director o es algo normal que en un correo ya la gente lo toma como un concepto. Entonces uno también debe ser muy responsable y en responder lo que le preguntan. Incluso a mí muchas veces me preguntan algo y yo digo sí y punto. ¿Sí me van a entender? No voy más, porque, o sea, eso lo he aprendido yo, simplemente respondo lo que me preguntan. O sea, o sea, uno no puede dar más allá porque se da para malas interpretaciones. De acuerdo. Y me puedo ganar hasta un proceso disciplinario. Sí, claro, no, de acuerdo. Sí, a veces sí, dar demasiada explicación de algo puede generar enredos, ¿cierto? Eso es cierto. Sí, a veces es mejor ser muy puntual, sí, no, o definitivamente. Las normas, una redacción que no comprometa a uno muy pequeño. Sí, una redacción sencilla. Eso se llama economía, yo le llamo economía de palabras. Economía de redacción. Economía jurídica. Sí. Bueno, muy bien, perfecto. Ok, sigamos entonces. ¿Cuál es el otro que teníamos allá al otro lado del mapa conceptual? Justicia, régimen sancionatorio. A ver, ¿quién averiguaron del régimen sancionatorio? Oscar, no me ha contado nada Oscar. Oscar me contó los primeros, pero después no me... Bueno, profe, el régimen sancionatorio como tal es un conjunto de normas en el cual pues se aplica de manera constitutiva
unas infracciones, generalmente, pues que cambian según la vigencia y el control que corresponda, ¿no? Sí. Ok. Entonces, vea, aquí En resumidas cuentas. resumidas cuentas, venga, les leo lo que dice este personaje que me pareció muy acertado. Dice, es el principio non bis in idem, o más acertadamente llamado ne bis in idem. Significa que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa, ¿cierto? Ese es el tema de cosa juzgada, ¿no? Inclusive. Cosa juzgada, sí, señor. El basamiento de este principio procesal está dado por un principio superior, que es el de la seguridad jurídica, que ya impide que alguien pueda estar indefinidamente sujeto a persecuciones litigiosas cuando ya ha sido condenado y cumplida su condena o ya fue absuelto. Este principio es de la naturaleza penal, pero se aplica cada vez más al régimen sancionatorio. O sea, si ya hubo una aplicación de una sanción, pues no puede volverle a aplicar la misma sanción dos veces, digámoslo así, ¿no? Entonces, dice, pero aplica cada vez más al régimen sancionatorio de los otros ordenamientos legales y a nadie se le podría sancionar dos veces por el mismo hecho, ni se le podrá prender más de una vez la mercancía por la misma causal. Entonces, ojo con eso, ¿no? El tema de la aprehensión de las mercancías. Antes, eso estaba pasando mucho en algunas aduanas, ¿no? Salía de una aprehensión, digamos, se absolvía por cumplimiento de los requisitos y volvía el siguiente personaje también de la aduana del otro día y volvía y la prendía. entonces, pero si esto ya fue cosa juzgada y volvía a aparecer ese tipo de cosas. Claro que vuelvo, yo insisto que muchas veces es más no del mismo sistema, sino de las personas de atrás, ¿no? Las personas de... Unidad de criterio institucional. Eso, eso se llama, en calidad, esos son reprocesos. Eso no, la administración pública tiene mucho trámite administrativo que es ideal, pero en la práctica no lo aplican. Entonces, eso lleva a ello. En la entidad lo que hacen es, tras que le quitan el producto, le ponen una sanción económica y le cierran el establecimiento. O sea, 3 sanciones en una. 3 sanciones. Entonces, ¿no? pobrecito, o sea, yo se considero, pero bueno. Pero así es la ley, ¿no? O sea, eso sí lo dice la norma, ¿no? Que tendría que hacer. Sí, claro, ese se va por la ley, hace horas se me olvidó, la del 79. Yo no estoy en esa área, ahí sí me corcha, pero sé que se va mucho por ahí. Le quitan la mercancía y le abren un proceso. Y yo he visto que la gente, como para evadir el proceso, cambia de razón, cambia de empresa, mejor dicho, la liquida y listo. Eso es lo que yo he visto que hacen las empresas. Bueno, aquí comentándole lo que... Sí, que lo demás se pierde para evadir la sanción. Para evadir la sanción y entonces la declaran en quiebra, ¿no? Ese es el estilo judío, ¿no? Y lo otro es, van a poner muchas quejas a presidencia. Las grandes empresas más que todo. Eso es normal. Sí, sí, sí. Claro. Y los regaños ahí no. Pero bueno, trata uno como de ser muy objetivo. Pero sí, eso pasa para el tema de régimen sancionatorio. Régimen sancionatorio, ok. Perfecto. Entonces, el otro teníamos acá sistema de riesgos. ¿Qué averiguaron del sistema de riesgos como principio? Sería este mismo, yo ¿no? no lo encontré. Sería este mismo, ¿no? Pero mire, vengan, les leo un poquito aquí de ese tema. Es el principio de seguridad y facilitación en la cadena logística de las operaciones de comercio exterior. O sea, dice, más que un principio sobre las actuaciones de la autoridad aduanera, debe ser un sistema en el sentido que se crea un conjunto de disposiciones que deben estar amparadas en procesos e incluso en aplicativos de software para que la llamada gestión de riesgo
sea la base del control, o sea, que haya una gestión del riesgo. Inclusive hay una normatividad para las empresas, acuérdense de esto, que es muy importante, sobre todo en manejo, lo que llaman el manejo de la gestión del riesgo, ¿no? El Management Risk System. Y hay una norma, inclusive de ISO 9000, de ISO, no 9000, esa es ISO 30000, la ISO 30000, que habla sobre la ERM, que es Enterprise Risk Management, es decir, uno ya puede certificar todos sus procesos para que estén precisamente controlados o se maneje, se administre el riesgo de los procesos administrativos, de los procesos de una compañía, de una empresa. Entonces, uno tiene que administrar el riesgo. Eso es muy importante. Ahorita la gestión del riesgo es una de las cosas que tiene que hacer el gerente, precisamente. Es prácticamente prever los riesgos, pero saber administrarlos, es decir, adelantarse a una posible contingencia y tener los planes de contingencia para manejar las contingencias, precisamente para manejar los problemas, para manejar una posible sanción, para manejar una situación en una importación. Entonces, es adelantarse, ¿no? Uno como empresa, digamos, si es importador o exportador, adelantarse a unos posibles situaciones que puedan acaecer. Uno no está exento, pues, todas las empresas, obviamente, de tener situaciones inclusive de iliquidez en economías, o sea, de no pagar los impuestos a tiempo, muchas cosas de estas, y eso tiene una serie de sanciones. Entonces, pero para eso tiene uno que prever, pues, hacer un análisis de ese riesgo, porque hay cosas que sí pueden generar, como lo contaba, por ejemplo, ahorita Edwin, inclusive el cierre del establecimiento, pues eso sí es mucho más grave, ¿no? Entonces, hay que saber manejar esos riesgos y entender cuáles riesgos van mucho más allá, digamos, de mi control y de mi alcance, digamos, financiero, administrativo, ¿sí? Yo le puedo dar un ejemplo, profe. Perfecto, cuenta. La DIAN tiene unos temas de que ellos nos inspeccionan todo. Ellos también se focalizan con el riesgo. Entonces, ellos hacen como una, yo no sé cuál es el término, como una fiscalización posterior. Eso es lo que yo he entendido. Entonces, si usted de pronto declaró que iba a traer 100.000 unidades y le encuentran 500, entonces ellos se lo llevan, pero donde va es que ellos no le retienen a usted, no le hacen una inspección física, ¿sí me van a entender? A veces le hacen nada más un levante. En el área donde yo estoy, vamos a poner, hay productos clasificados de alto, mediano y bajo riesgo. Entonces, a los medicamentos no se le hace, a pesar de que son riesgo alto, no se le hace inspección en Puerto de Arribo. A los alimentos sí y a las bebidas alcohólicas. Entonces, para inspeccionar establecimientos, entonces un establecimiento de azúcar no se lo inspeccionan casi porque es bajo riesgo. Lo que son licoreras, lo que son empresas que, plantas de beneficio bovino, esta donde sacrifican las reses, los semovientes. Ellos sí tienen una inspección, incluso tienen un médico veterinario en cada proceso de sacrificio del animal por el riesgo. Yo le dije leche, el tema de lactosueros, ¿dónde más es riesgo alto? Todo lo que maneje agua, productos que manejen agua y manejen proteínas como carnes, donde se procesen el tema de embutidos, también es de alto riesgo. Entonces, se le hace mayor visita a ellos que a otros, o sea, focalizan, se centran en el riesgo. ¿Bajo qué norma se da? Bajo una resolución que se llama resolución 1229 de 2013, si no estoy mal, 2012, que se maneja el modelo de IBC. Incluso, de lo que yo hago en mi labor, cuando yo veo que en un reactivo de diagnóstico verdaderamente no sirve y lo cambia y lo modifica, yo aplico un principio que se llama el principio de previsión y niego el producto. Enfocado en que no vaya a causar un problema de salud pública. Eso sí lo aplico. Mi jefe me dice que yo soy legal y yo no, pero no. Eso es porque ese producto cuando entra al país, o sea, no va a servir. Eso ya uno lo sabe. Entonces lo que hago yo es evitar que entre al país.
Claro. bajo ese principio, porque viene y se causa un problema de salud pública. De Entonces, salud cuando pública. se presentan las alertas, dicen, ¿por qué pasó? Y esto, entonces, ahí es donde damos el tema de riesgo, la previsión. Entonces, por riesgo lo trabajamos así. Entonces, eso se llama modelo de inspección, vigilancia y control. Entonces, aplicamos lo que es la gestión del riesgo bajo esa figura y esa norma. Excelente. Entonces, por el tema de previsión, claro, sí es, pero tú me dices que eso es un, ¿eso qué es? ¿Es un lácteo que puede tener problemas o cómo es? Sí, no, yo le estoy dando en un ejemplo hay unas pruebas que se llaman antígenos, Sí. que se meten en la nariz, el hisopo, Sí. y le dan en 30 minutos, le dicen si usted tiene o no COVID. Entonces, si no tiene, de todos modos le mandan una PCR también o otro hisopo, y al día siguiente o los 2 días le dicen que, porque es más sensible ya en el laboratorio. Entonces, hay veces esas empresas dicen que el producto identifica coronavirus, pero coronavirus hay muchos. Claro. ¿Entender? Sí, Entonces, sí, claro. el agente causal se llama SARS-CoV-2. Sí. ¿Qué pasa? Que puede identificar MER y puede identificar otros coronavirus. Entonces, no es específico para SARS-CoV-2. Entonces, en ese sentido, uno sabe que no sirve, entonces uno lo que hace es no dejarlo ingresar al país. Claro. El Instituto Nacional de Salud nos lleva muchas veces, porque nosotros revisamos papeles, pero ellos ya hacen la validación secundaria, que es efectivamente con muestras que ellos tienen, y efectivamente dicen si el producto sirve o no. Incluso hay un listado de validaciones. Claro. Y muchas veces nos dicen, hemos evaluado este producto y no ha servido nada, pero es que en el papel ellos cumplen, pero verdaderamente la prueba no sirve. Entonces, en ese sentido, ¿uno qué hace? Uno aplica el principio de previsión y evita el ingreso al país de esos productos amparados en ese principio, que se puede causar un problema de salud pública. Claro. Y ahí aplico lo que yo le digo, aplico lo de la norma y aplico un proceso, si me voy a un proceso penal o administrativo o a un pleito, porque ellos tendrían el importador ahí no tiene o sea, no nos puede ganar porque están los antecedentes de que ese producto ha sido malo. Incluso los estudios clínicos que me toca desglosarlos dicen que exactamente eso no es específico. Entonces uno también tiene que leer, porque si no, autoriza algo que no sirve. Autorizar lo que no sirve. No, perfecto. Esa es clarísima. Pero muchas, me imagino que mucha gente, muchos importadores están tratando de traer precisamente pues cualquier tipo de pruebas, y si no son específicas, pues precisamente qué es lo que se está necesitando en este momento en el país, que es para el COVID-19, pues obviamente, ¿no? Y si ya hay documentación que tú dices del Instituto Nacional de Salud que dice que no, eso es lo que te toca aperarte de toda esa información para poderla rechazar, ¿no? Hubo una prueba que ellos hicieron y dijeron que eso no servía o sea, no sirve. Entonces, bajo ese antecedente, aunque ellos dicen que no aplica para todos los lotes, nosotros bajo ese concepto que dieron ellos por principio de previsión, yo negaba el ingreso de esa marca y de ese producto, y nunca más lo volvieron a traer. Pero es allí donde uno debe cuidar la salud pública. Le voy a contar un caso en particular. Un importador, el INS tiene una norma aparte. Ellos entraron, supuestamente esos reactivos iban para allá, entonces el INS los rechazó. Después que entraron al país, terminaron vendiendo esos reactivos a una empresa, a una EPS, y el mundo es tan pequeño que eran 3.064, y las pruebas sí servían, pero se le pidió poca documentación porque iba por una entidad del Estado. Y terminaron en otro lado. Y terminó mi hijo le hicieron la prueba. Eso fue por unos días que estuve corriendo con uno de esos 3.600, uno de los 3.000 y pico, lo que es el mundo tan pequeño, ¿sí? Entonces yo me puse a evaluar, yo decía, ¿qué tal que mi hijo le dicen? No solo lo digo por mi hijo, sino mucha gente que confían en las entidades, en la prueba, dejar uno entrar cosas que no entre, exacto, que no sirvan. Ahí salían los famosos falsos positivos, ¿no? Exacto. Eso se llama estudios de corte, sí, que están los famosos. El estudio de corte maneja lo que son pacientes
pacientes con falsos positivos, verdaderos positivos, verdaderos negativos y falsos negativos. Entonces, uno mira ese estudio y sale, eso es lo que sale. Incluso yo sé que hay pruebas que entraron al país, más que todo pruebas rápidas, y que tenían almohadillas, no servían, en realidad no servían. ¿Sí? Entonces, engañando a la población, más con este pánico. No, y con esta Entonces, situación que... claro, y eso, vea, eso había, no solo eso, mucha gente no veía a los sanitarios, sino el comercio, sí, lo ve desde el punto de vista comercial. Entonces, yo no lo veo desde el punto de vista comercial, sino desde el punto de vista sanitario, o sea, Claro. si verdaderamente sirve o no sirve. En el área donde estoy, porque hay otros que revisan abajo, no me echo a reír. Otros Sí, entonces, que revisan no, y dicen que sí sirve, pero porque sí, por otra no situación. sino porque a veces no, el tema es de competencia, sí, allá, Claro. cuando uno es competente, yo eso lo aprendí en la universidad, uno debe saber algo, saberlo hacer y saber ser, o sea, vivir de eso al final, saber algo, saber hacer lo que, ejemplo, lo que estamos estudiando, si es un trámite, saber cómo que se está haciendo el trámite y vivir de eso, ¿sí? Claro. El tema de estudiar auxiliar comercio exterior es vivir de esta profesión. Entonces, pero uno debe ser competente. Eso, ahí lo que pasa, muchas veces entonces ponen personas que de pronto pueden saber, pero no saben hacer. Entonces, Ajá. allí hay una complementariedad. No hay una complementariedad. Claro, Entonces, claro, ahí de acuerdo. es lo que yo le decía de los servidores públicos, que a veces por cumplir ponen a cualquiera ahí, eso no deben ser Sí. muy técnicos. No, y debe ser técnico, debe ser precisamente conocedor de las normas, conocedor, pero más que todo, y si son los técnicos, conocedores precisamente digamos, de la especificidad de la materia. Es decir, tienen que saber, pues, de si ese material sirve para Claro. cumplir su función, y si no, pues, obviamente, cualquier cosa podría entrar y por ejemplo, si me pusieran a mí, vamos a suponer, me ponen a mí, pues yo no conozco, no soy microbiólogo, no, pues, Sí. entonces... Principio de favorabilidad. Sería grave, sería muy grave esa situación. No, claro, sí, no, y crea que yo he tenido compañeros que han estado así y pues ellos se les ha capacitado. Entonces, es un poco irresponsable con la ciudadanía. Claro, Eso claro. más que todo, yo creo que uno debe ser como íntegro y completo en ese sentido de que afecta, que no afecta. La DIAN, ¿usted vio el concurso de la DIAN? ¿Cómo viene? No, Miren no, los no. perfiles, economista, administrador de comercio internacional, no hay ni paramédico ni bacteriólogo, se está dividido en tres partes, pero el primero está focalizado en tema de macroeconomía, microeconomía, o sea, manejar todos estos temas que estamos dando que se presta para ese perfil, para ese tipo de personas que tienen esa formación. Claro. Yo no sé, ¿usted lo ha visto? No, no lo he visto, debería mandármelo. Lo voy a compartir, yo lo voy a enviar ahorita, lo que está en la convocatoria y está focalizada así, puro, y incluso le pagan súper excelente. Ajá. Ah, bueno, pues puede ser Entonces, interesante. por eso. Bueno. Bueno, Yo lo voy a compartir incluso a los compañeros porque yo claro. bajé mucho de la página de Servicio Nacional de lo que hay. Y eso porque una compañera, el esposo es de la DIAN, ella es bacterióloga y ella me va diciendo, esto va por aquí, esto va por acá. Ah, bueno. No, pero interesante, claro que sí, puede ser interesante para todos. Claro, Yo te lo chévere. envío ahorita para que, Al y a grupo. los compañeros, al grupo. Vale, Los vale. tengo, sí, son hartos. No, Toques bueno. un correo. Entonces, ahorita escriben en los correos, yo se los reenvío para que tengan en cuenta el PDF, que es lo que piden y si aplica alguno. Claro, chévere, puede ser interesante, claro que sí. Hay que ver oportunidades, eso siempre hay que estar abierto a las oportunidades, claro que sí, interesante. Sí. Bueno, se nos fue la clase, muchachos. Pero bueno, entonces digamos que nos faltarían los otros principios desde la tipicidad, el principio de la especialidad, de la prevalencia de lo sustancial,
aquí más abajito, como ustedes pueden ver, pues están más o menos descritos y pues arranca el resto de términos, digamos, que también es importante que los vayan analizando. Yo voy a colocar esta ley, pues ustedes la pueden bajar también en internet, pero si quieren yo se las coloco allí en la plataforma para que la revisen. Esta es la ley que está en este momento en vigencia. También les voy a colocar la 046, la resolución. La 040, ¿y qué es esta? La 046 también, esa resolución para que vean cómo fue reglamentada y puedan revisar los dos, digamos, las dos normas. Y lo importante, pues para que vayan viendo para mañana y pasado mañana, es el tema de cómo están los dos capítulos aquí de régimen de importaciones y de régimen de exportaciones. ¿Listo? Para que los vayamos viendo para mañana y pasado mañana, ¿vale? ¿Listo? Bueno, sí, señor. Vale, profe. Andrea, Edwin y Oscar. Entonces, la tarea que les estoy tratando, que puede ser inclusive todo un libro para Edwin López, es de estos principios. Quiero que por favor traten de hacer un mapa mental de estos principios. Muy, muy interesante sería hacer un mapa mental para ver qué tantas conexiones tiene cada principio con uno y con el otro, ¿cierto? En términos de conexiones, o sea, si se amarran o no se amarran, o si son muy independientes, pero que tienen una función, cada uno tiene una función, ¿no? Entonces, sería interesante armar ese mapa mental para que lo vayan haciendo, vayan pensándolo, pero me lo tienen que entregar. Les voy a dejar el fin de semana para hacerlo, me lo tienen que entregar el lunes, ¿bueno? ¿Ok? Listo, profe. Vale. O sea, Vale, les voy a dar estos días para que lo hagan y el fin de semana se apliquen. Hagamos ese mapa de los principios, pues para todo el tema de la ley marco de aduanas, de la ley 1609 del 2013 y del decreto 390 del 2016 que retomó esos fundamentales que ya hemos estado hablando. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces quedamos así. Nos vemos mañana. Váyanles leyendo para mañana de aquí de la 1165, régimen de importaciones y régimen de exportaciones, ¿vale? Vale, Sí, señor. profe. Ok, entonces nos vemos. No se les olvide bajar de este mapita conceptual. Vea, este mapita conceptual tiene cosas chéveres, está como práctico. Ahí nos da todo un avance. Y lo que yo quiero realmente, ya al final, es que ustedes mismos también, con base en este régimen aduanero colombiano, aquí estamos hablando de la 390-2016, ya hagamos un arreglo a este mapa, a este régimen aduanero en Colombia, sobre todo acá en principios y en clases aquí ustedes me lo van a arreglar con base en la 11, en la 1165, ¿listo? O sea, esto lo vamos a modificar con base en la 1165, si quedó lo mismo, si quedó diferente, como sea, ¿vale? ¿Les parece chévere? Listo, Sí, profe. señor. Vale. Vale, profe. Bueno, aunque no les parezca chévere, hay que, hay que hacerlo. Bueno. Bueno, entonces nos vemos, muchachos. Bueno, profe, que descanse. Vale, Bueno, profe, buenas Vale, profe. noches. Igual que descanse.